excited to announce that we're going to be building a gigafactory in Mexico. And we'll have obviously a grand opening and groundbreaking and whatnot. But we're excited to announce that the next Tesla gigafactory will be in Mexico near Monterrey. Y bueno, así anunció Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la construcción de su nueva planta de Tesla en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Durante el Investor Day 2023 en Texas, en donde Tesla mostró a los inversionistas sus innovaciones para el futuro, estuvo presente el gobernador Samuel García. Y actualmente Tesla cuenta con gigafábricas en el mundo, en Austin, Berlín, Shanghái y Fremont. La de México será la quinta. Se espera que sea construida entre 9 y 12 meses. Tras el evento, Samuel García compartió esta fotografía con Elon Musk en su cuenta de Twitter y escribió: el hombre más rico del planeta confió en Nuevo León para su nueva gigafábrica y su vehículo de nueva generación. El futuro es brillante, gracias Elon, gracias Tesla. Y horas más tarde, ya de regreso en Nuevo León, el gobernador explicó cómo fue que se gestó esta inversión que generará unos 35,000 empleos. Detalló que tras ganar la gubernatura apostó por el sector empresarial y viajó a la planta de Tesla en Austin, en donde tuvo acercamiento con los directivos. Nos dijeron que gran parte de los carros y camionetas de Tesla eran gracias a Nuevo León, porque de aquí se exportaba el aluminio, el metal, los componentes y hasta el cerebro, la computadora del carro. Ahí fue cuando empecé a soñar con Tesla. Mire, por otro lado, también el presidente López Obrador dio a conocer más detalles de su conversación con Elon Musk, en donde destacó que el dueño de Tesla mostró interés en invertir más en México y estas serían las opciones. Hablamos del desarrollo del Istmo, hablamos de Hidalgo, está interesado en invertir más en México. Hablé del Plan Sonora con él. Y esta coyuntura, por supuesto, ayudó al superpeso. El peso continúa con su buena racha. Ayer rompió un récord y se puso en 18.08 por dólar, nivel que no se observaba desde el 2018. Esto se debe al buen desempeño de las remesas y obviamente la inversión que va a realizar Tesla en México, en Nuevo León. En más información, la juez Sandra de Jesús Zúñiga le otorgó una suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel, la cual frena de manera indefinida al Comité de Ética de la UNAM para que emita una resolución sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, quien además habría plagiado la tesis de la Universidad de Anáhuac de doctorado. La UNAM lamentó esta determinación judicial, sin embargo la van a respetar. A través de un comunicado detallaron que la medida retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética emita el dictamen correspondiente sobre una aprobación indebida de textos y respetando los derechos de los exalumnos involucrados. Su comité estaba por concluir su trabajo. Por último, advirtieron que harán uso de todos los medios que la ley otorga en contra de esta suspensión, que le ordena no emitir resolución alguna. Y bueno, también la información este jueves, mi querida Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días, encantada de saludarte y a todos ustedes, por supuesto, esta mañana de antesala de fin de semana ya. Hablando de la ministra Yasmín Esquivel, por fin se presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de faltar lunes y martes y estuvo ahí participando en la sesión como de costumbre, sin hacer referencia al nuevo caso de plagio, ahora de su tesis de doctorado en la Universidad de Anáhuac. Y hablando de ministros, el presidente López Obrador criticó y duramente a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Aseguró que desde que Norma Lucía Piña llegó, ya asumió la presidencia de la Suprema Corte, ahora resulta que prevalecen una serie de fallos emitidos a favor de presuntos delincuentes, dijo el presidente, así lo aseveró. Ante esto les demandó impartir justicia y que no tomen su crítica como una intervención, sino como una manera de atacar la corrupción. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
Bueno, vamos ahora al tema de la reforma electoral, porque ayer el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que promovió, recordará usted, el INE en contra de la primera parte de este plan B. Bueno, el INE argumentó una posible violación a sus facultades legales, además de la acción de inconstitucionalidad en contra de las mismas reformas. Y precisamente hoy, a la medianoche, se publicó el plan B en el Diario Oficial de la Federación. Ya quedó, esto significa que entrará en vigor mañana, aunque pues sus disposiciones no serán aplicables para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Hay que esperar. Así, el asunto pues queda en manos de la Suprema Corte. Los ministros deberán determinar la constitucionalidad y validez del plan B antes de junio de 2023, cuando son las elecciones en ambas entidades. Y para declarar inválido este plan B se requiere que 8 de los 11 ministros voten en ese sentido. Esta reforma electoral debilita las funciones del INE, recordemos, y el Tribunal Electoral, y bueno, disminuye el personal, permite además a los funcionarios que hagan propaganda. Ayer concluyó la primera etapa del proceso para la elección de los próximos 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se analizaron 664 expedientes de los aspirantes que cumplieron todos los requisitos. Y mañana se va a publicar ya la lista definitiva de los participantes y el próximo martes se les va a realizar un examen escrito en el Pleno de la Cámara de Diputados, Paco. Así es, y mira, además en este contexto del INE y la reforma electoral, durante su participación en el foro DMI Decidida Summit 2023, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la marcha que se llevó a cabo en más de 100 ciudades en México en contra del Plan B. Detalló que esto es importante para la democracia, una democracia que muchas veces tiembla por casos de corrupción y de abuso de quienes ostentan el poder. Las manifestaciones que se vieron en México se deberían de celebrar, porque es parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles y miles, arriba de 100,000 personas, para algo que les importa. El Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene equipo completo luego de que el Senado eligiera a los 2 nuevos comisionados del INAI. Con los votos divididos por parte de Morena, aliados y oposición, los legisladores eligieron a Rafael Luna Alviso y Ana Yadira Alarcón. Algunos senadores de Morena y del PAN criticaron la elección al asegurar que no eran los mejores perfiles ni los que obtuvieron la mejor evaluación. Por su parte, los comisionados del INAI celebraron los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna, pues podrán seguir operando. Actualmente tenían 2 plazas vacantes, ya que son 7 consejeros, pero el 31 de marzo quedarían 4, que termina su periodo el comisionado Francisco Javier Acuña, y el INAI necesita un quórum de más de 5 integrantes. Estas fueron las palabras de su presidenta, Blanca Lilia Ibarra. Deseo que su llegada dé pauta para la generación de nuevas discusiones que permitan avanzar en la consolidación de un modelo institucional de vanguardia que hasta ahora se rige bajo los cánones de la nueva gobernanza, habilitando más y mejores esquemas de integridad y rendición de cuentas. La información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, ¿de casualidad no tendrás alguna habitación que te sobre? Porque tengo un caso muy triste de 2 personas necesitadas. Y es que el rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de su residencia en Reino Unido. Tras la publicación del polémico libro del príncipe, según medios británicos, el Palacio de Buckingham envió a la pareja un aviso de expulsión de la residencia de Frogmore Cottage. Harry y Meghan se fueron del Reino Unido en 2020 y desde entonces han multiplicado los ataques contra la pobre familia real. Y ahora, bueno, pobrecitos, los dejó en la calle, tendrán que vivir, yo creo que en algún otro departamento de lujo, pero yo creo que van a compartir helicóptero con otras familias con esto de la precaria situación. Y mire, ayer lamentablemente murió Irma Serrano, la tigresa, a los 89 años falleció. Se informó que la causa del fallecimiento fue un infarto al corazón. El cuerpo de la actriz, cantante y política, amante de políticos, también está siendo velado en un recinto del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde se han reunido ahí pues sus familiares más cercanos. Un sobrino de la tigresa dijo que ya se consulta el traslado del cuerpo a la Ciudad de México para rendirle un homenaje. Sí. Sigue, Quique. No el coche de mi papá.
Hablando del coche de mi papá, Paco, oye, te voy a preguntar, la llegada de Tesla a México, ¿será el parteaguas para otras grandes inversiones? ¿Usted qué opina? Las opciones son sí y no. ¿Van a venir más empresas o no? Así que lo estamos esperando. Es la pregunta del día. Recuerde, en @imagen.ca estamos a la espera de todas sus opiniones. En Twitter, también estamos en Facebook y, por supuesto, en Instagram. Ahí estamos muy pendientes de su opinión. Paco, vamos contigo. Fueron enterrados 3 de los 5 jóvenes que murieron cuando un convoy del ejército les disparó allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. 4 militares son investigados por estos hechos. La información completa y toda la demás del día aquí en Imagen Noticias. No se vaya. Pues finalmente volvemos a nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, precisamente en la alcaldía Gustavo Amadero, un hombre fue asesinado por un perro en calles de la colonia Nueva Tzacoalco. En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del negocio en donde ocurrió, se ve cómo la víctima se encontraba discutiendo con 2 hombres. Uno de ellos tenía sujetado al perro, pero de nada decidió lanzárselo y el animal, persiguiendo su instinto, lo atacó. Pese a que el hombre trató de liberarse de las mordidas, no lo logró, nadie lo auxilió. Ya al final el perro fue asegurado por personal de la alcaldía Gustavo Amadero y los 2 sujetos fueron detenidos. Es como traer un arma de fuego, un perro que hace esto precisamente es como traer un arma de fuego y quizá puede ser la misma responsabilidad. Hay que recordar que un animal, de conformidad con lo que dice el Código Civil, es un bien mueble semoviente y que es la responsabilidad de esa persona que es el propietario del mismo. Mire, han pasado 4 días desde que elementos del ejército mataron a 5 jóvenes y dejaron a uno lesionado de gravedad en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. La SEDEN explicó que ya se coordinó con la Fiscalía General de la República para colaborar con las investigaciones. En un ambiente de tristeza y frustración, este miércoles fueron enterrados 3 de los 5 jóvenes que murieron el domingo pasado cuando un convoy del ejército les disparó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras una supuesta persecución. Sus familiares les dieron el último adiós y exigen justicia a las autoridades. Pongan más atención en las personas que ponen porque están dañando tantas familias inocentes, o sea, que chequen las cosas como son, o sea, no nada más haberles tirado a lo loco. Eso es lo que pedimos justicia por mi sobrino y por los demás chamacos. ¿Qué delito tenía si ellos no andaban haciendo nada malo? Que se haga justicia. Todos estamos en que deben de hacer justicia. Que se haga justicia a esto, porque eso no estuvo bien. Ellos venían de divertirse. Ellos no andaban haciendo cosas. Hasta este jueves se sabe que por lo menos 4 soldados que estuvieron en estos hechos fueron procesados por las autoridades militares y ya fueron entrevistados por la Fiscalía General de la República y, de acuerdo a lo que arrojen las investigaciones, podrían ser acusados de delitos del fuero militar como desobediencia y del fuero civil como homicidio y lesiones. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya investiga qué fue lo que pasó. Aclaró que su sexenio no es como el de otros expresidentes cuando aplicaban el mátalos en caliente. Incluso reveló que fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el que propuso la intervención de la CNDH para esclarecer lo sucedido en Nuevo Laredo. Las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados. En tanto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado al respecto. Recordaron que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Además, hicieron un llamado para que se cumpla con realizar una investigación apegada a los estándares internacionales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Alertaron también a las autoridades competentes para que adopten con urgencia las medidas pertinentes para proteger y atender debidamente a los sobrevivientes y testigos, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que han documentado lo ocurrido.
Héctor Mendoza, Imagen. Alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional fueron enviados a Sinaloa para apoyar en labores de seguridad en toda la entidad. Hasta el momento se desconoce si los integrantes de la Guardia van a cumplir un requerimiento en específico en Sinaloa, pues desde el pasado 5 de enero, cuando fue capturado Ovidio Guzmán, se han mantenido los operativos en todo el estado que han permitido disminuir el poderío de los grupos delincuenciales de la zona. También en Sinaloa, pero esto en el municipio de Ahome, fue asesinada la reina de la diversidad del carnaval de la comunidad de San Miguel Zapotitlán. Violeta, de 35 años, fue encontrada en su casa con un golpe en la cabeza que le ocasionó traumatismo cráneoencefálico. Según la Fiscalía del Estado, se abrió una carpeta de investigación por crimen de odio tipificado en Sinaloa desde el 2021. Y seguimos con estos lamentables hechos, historias. Ayer dieron el último adiós a la maestra, quien fue asesinada el lunes por otra mujer cuando salía de la escuela donde trabajaba. Vean la historia. Familiares, amigos y conocidos de Verónica Fernández, la profesora del Centro de Atención Múltiple número 15, asesinada el pasado lunes en Orizaba, Veracruz, acompañaron sus restos con una procesión hacia el panteón. Su padre iba al centro del grupo sosteniendo una fotografía de Vero, como le decían cariñosamente. Ella posaba con su vestido de novia. Pero que también, ¿verdad?, queda para ustedes, los papás, los hermanos, aquellos que conocieron a la maestra muy de cerca, la familia. Sabemos que era una persona entregada a las cosas, que la llevó para ser una profesionista, para ser una persona de bien en nuestra sociedad. La profesora fue recordada durante una misa de cuerpo presente que se realizó en la iglesia de la Concordia. Posteriormente, el grupo salió rumbo al panteón municipal, en donde la profesora fue sepultada. La familia ha preferido no acercarse a los medios de comunicación como parte del duelo por el que están pasando. En lo que va del año, 11 mujeres han sido asesinadas en el estado de Veracruz. El caso de Verónica fue catalogado como pasional por el gobernador del estado en una publicación que realizó la noche de este martes en sus redes sociales. Una persona se encuentra detenida presuntamente por ser cómplice de la autora del asesinato. Para Imagen, Roxana Aguirre. Mientras que aquí en la Ciudad de México también hubo un último adiós, pero este fue para Carolina, la joven que fue encontrada muerta en Morelos hace unas semanas. Apenas la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión ya en contra de su novio por desaparición forzada. Este miércoles, amigos y familiares de Carolina Islas le dieron el último adiós. La joven de 29 años fue velada en la casa de su mamá, doña Leticia, quien no hallaba consuelo. Cerca del mediodía se ofreció una misa de cuerpo presente. Sus seres queridos sostenían globos y letreros donde exigían justicia. 2 horas más tarde, llegó la carroza por el cuerpo de la víctima de feminicidio, quien fue hallada sin vida en el estado de Morelos el 14 de febrero pasado. El ataúd de Caro fue cargado por sus hermanos y amigos hasta su tumba en el Panteón Santa Úrsula, Citla. Con el sonido de la banda de fondo, fue descendiendo el féretro. A su alrededor estaban sus 3 hijos menores de edad. Ahora de ellos se hará cargo uno de los hermanos de Caro, y así lo promete David ante la tumba de su hermana. Pues ya son mis hijos, ¿no? Ya que pues son mis hijos, ya ahorita yo voy a dar ese paso difícil, como les dije, yo voy a dar ese paso difícil, ese golpe, ese duelo difícil, y voy a ver ya por ellos, ¿no? Por ellos y por mi mamá, y pues como ella era su pilar de sus hijos, pues ahora sí que ya me acerqué con ellos, ya les comenté, ya les platiqué que pues yo lamentablemente pues su mami se nos adelantó, y pues yo voy a ser ahorita el que va a tomar el mando. Carolina desapareció en la colonia Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan, el 27 de enero pasado. Caro acudió a un bar con su pareja Iván Guadarrama. Después abordaron una camioneta y ya no se supo más de ellos. La Fiscalía Capitalina obtuvo una orden de aprehensión en contra del hombre de 32 años por desaparición forzada. Ya está en el cielo y vamos por justicia, ¿no? Porque pues no es como de que ya está aquí mi hermano, no, o sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién fue, no? Vamos también por eso, ¿no? Vamos por eso, y mi familia es aferrada y yo también, entonces vamos a aferrarnos por la justicia, ¿no? Por la justicia, y porque pues no se merece esto mi hermana, ¿no? Para Imagen Noticias,
Iván Mejía. Mariana Montiel, la secretaria del Bienestar, anunció que los depósitos de las pensiones de adultos mayores del bimestre marzo-abril comenzarán a realizarse a partir de hoy y hasta el 15 de marzo. Los 4.800 pesos los recibirán 11.2 millones de personas con una inversión de 61.789 millones de pesos. Los recursos serán entregados por orden alfabético conforme al primer apellido. En el caso de las personas que aún reciben su pensión en efectivo, el operativo de pago se llevará a cabo del 2 al 29 de marzo. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 60 centavos a la compra y 18 pesos con 56 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 59 centavos a la compra y 19 pesos con 92 centavos a la venta. Oiga, ¿cómo anda la tortilla allá en su comunidad, en su alcaldía, en su estado? En Veracruz el kilo ya está hasta en los 30 pesos. Los molineros dicen que se debe a un aumento en el precio de la tonelada de harina. La tortilla aumentó su costo en Veracruz. Se vende entre 26 y 30 pesos el kilogramo. A partir del día de hoy, 1 de marzo, por el orden de los 2 pesos por kilogramo de tortilla y 1 peso el kilogramo de masa. El incremento se debe al alza en el costo de la harina y afecta a vendedores y compradores. Sí, llega a afectar un poco porque pues, la economía de los hogares cada vez se merma más, ¿no? Entonces llega a bajar en un 3, un 5% las ventas. Está muy elevado el precio. Creo que así que a mucha gente no le da para comprar a ese precio. Está muy caro, con eso se llena uno con la tortilla. Está muy caro, hasta los huevitos que están carísimos. Imagínense que vamos a comer y con el sueldo mínimo. Subió la tortilla, el huevo, ¿y a dónde vamos a ir? Y va a sacar ahora usted 600 pesos. Viene usted al mercado y ya cose eso. Ya no es nada. De 2022 a la fecha, el precio de la tortilla ha tenido varios incrementos. En esta zona va de los 6 a los 8 pesos en tan solo 12 meses. Para Imagen, Roxana Aguirre. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Grecia. El primer ministro de ese país visitó el lugar donde un convoy de mercancía chocó contra un tren de pasajeros que viajaba de Atenas a Tesalónica. Explicó que la tragedia pudo haber ocurrido presuntamente por, imagínense nada más, un trágico error humano y que se están investigando las causas. En el tren viajaban más de 350 personas, de las cuales al menos 38 murieron y 60 fueron hospitalizadas. Acabo de volver del lugar de la tragedia que estará por siempre grabada en nuestra memoria colectiva. Decenas de nuestros conciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes, perdieron su vida en un horrible accidente sin precedentes en nuestro país. Agradezco desde el fondo de mi corazón a los hombres y mujeres del Estado que se movilizaron desde el primer momento. Y ya que estamos hablando de estos retos virales en TikTok, de este lado del continente, un proyecto de ley que podría prohibir totalmente el uso de TikTok aplicará en Estados Unidos y está muy avanzado en el Congreso. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes lo aprobó gracias a los votos de los republicanos únicamente. Varios legisladores perciben a la plataforma como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Usted qué opina? TikTok plantea un problema y una cuestión. Nos preocupa en lo que respecta a los datos de los estadounidenses, la recopilación de datos y el riesgo potencial para la seguridad nacional, y hemos sido muy claros al respecto. Y en la guerra le cuento que el ejército de Ucrania admitió una situación extremadamente tensa en Bakhmut, donde las tropas rusas tratan de cerrar el cerco para conquistar esa ciudad del este devastada por semanas de bombardeos. Desde el verano boreal, las tropas de Moscú buscan tomar Bakhmut, que se ha convertido en un símbolo de lucha por el control de la región industrial de Donbass al este de este país. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo ayer que no tiene intención de reunirse con sus homólogos rusos y chinos en el encuentro de ministros de Exteriores del G20 en Nueva Delhi, marcado por las profundas divisiones sobre el conflicto en Ucrania. Washington confía en que esta cumbre coincida en una declaración que refleje la mayoría del G20 que sigue oponiéndose al conflicto de Moscú en Kiev.
Está claro, nuestra posición es que hay que condenar la guerra. Rusia tiene que detenerse y retirarse. Mientras no suceda, estaremos haciendo ambas cosas. Apoyar a Ucrania y mantener la puerta abierta a cualquier tipo de enfoque que pueda traer la paz. Vamos a una pausa, pero al regresar le vamos a mostrar la desesperación que viven familiares de los trabajadores desaparecidos en la explosión de la refinería Lázaro Cárdenas de Pemex en Minatitlán, Veracruz. Las autoridades no les dicen qué pasó con ellos. Ya volvemos, no se vaya. En la comunidad de Tochitlán, en Hidalgo, padres de familia construyeron un salón de clases con tablas y cajas de cartón de leche para que sus hijos puedan estudiar. En ese espacio estudian 8 alumnos de 3 grados. Pues imagínate, pues yo ya me vi con un salón así grande, bien diseñadito, ¿no? Y pues no sé, igual en un futuro, pues no sé, unos columpios por allá. Erendira Alavés y 8 madres de familia trabajaron por hacer realidad este sueño para sus hijos, comenzando con la construcción de un salón hecho de madera y cajas de leche en la primaria multigrado Niños Héroes, ubicada entre las montañas de la comunidad de Tochintla del municipio de Meztitlán, Hidalgo. Pues el saloncito, como puedes darte cuenta, pues está hecho con costera, con costonera, con tablas. Por parte de un proyecto de reciclaje y eso, pues nos surgió la idea de forrarlo con latas de leche y pues de esa manera pues mitigar un poquito pues lo que es el frío. Con las cajas ya no se siente mucho, pero sí tenemos que mantener las puertas y ventanas cerradas porque sí llega el frío. Para madres y padres de familia de Tochintla, sus hijos han sido el motor para unirse en equipo y lograr levantar este pequeño salón, donde hoy nace la risa, diversión, amistad y sueños de 8 niñas y niños. Pues es la misma necesidad, ¿no? de ver a los niños en esa situación y pues yo siento que pues uno como padre pues busca lo mejor para sus hijos, ¿no? Su aprendizaje sea un poquito más placentero, su infancia más que nada sea un poquito más llevadera, ¿no? Con el objetivo de lograr una educación digna para los estudiantes de esta comunidad, continúan en búsqueda de apoyos que beneficien a tener un espacio seguro, pues aún hay muchos servicios básicos con los cuales no cuentan. Aquí todo es prestado y tenemos que cuidar mucho nuestras bancas y por ejemplo yo no las rompo, pero mire, ya mis bancas está muy rota. Pues ahorita de que estuvo lo del frío, cerrábamos la puerta, pero tampoco tenemos luz, no tenemos algún foco. Datos de la UNICEF señalan que en México más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes no acuden a la escuela, mientras que alrededor de 600,000 podrían dejarla debido a la falta de recursos y la lejanía de las escuelas. Para Imagen Noticias, Paulette Hernández Arrazón. Pues bueno, la verdad es que es hermoso que hayan hecho esto los padres de familia, pero la realidad de la educación en México es otra. 59% de las escuelas en este país, o escuelas públicas, están en malas condiciones. Sí. Y algo que vino todavía a poner las cifras mucho peores fue la pandemia. Durante la pandemia vandalizaron escuelas, se robaron los tubos, se robaron los cables, se robaron computadoras, estuvieron cerradas mucho tiempo. Cuando llegaron, obviamente, otra vez a abrir las escuelas, otra vez a recibir a los niños, las escuelas estaban hechas pedazos. Totalmente. Y ahora, si eso sucede regularmente, Paco, en una temporada vacacional, imagínate ahora después de la pandemia de tanto tiempo ausentes los niños en las aulas, y esto me trajo a los recuerdos, platicaba ahorita con Andy, en alguna ocasión cubrí una nota encontré una escuela que eran 2 casitas de Infonavit, ¿te imaginas? Y ahí tenían hacinados a los niños. Entonces empezamos a hacer el comparativo con el tema lamentable de verdad que se vivió allí en Hermosillo, en Sonora, de la guardería ABC, claro. Las salidas de emergencia, cuántos niños eran, y obviamente
si hacías un comparativo, quedabas muy mal, ¿no? Fíjate, a mí me tocó también, cuando a veces nos quejamos de los maestros que hacen relajos y tal, me tocó una escuela en Michoacán en donde los niños se sentaban en piedras. Sí. Y lo único que tenían era un tejabán de lámina galvanizada. Era lo único que tenían. O sea, y se sentaban en piedras. Sí, y ahí también, pues, era la voluntad del maestro de darles clases en esas condiciones, porque imagínate en Michoacán, sin una pared que te pueda cubrir del sol, estaban a 35 grados, y los niños no les importaba la incomodidad y estaban sentaditos tratando de aprender. Es verdaderamente terrible. Sí, y aquí aplaudir el esfuerzo, ¿no? De los papás, por supuesto, la maestra que va y que dice, pues ahora que estuvo haciendo tanto frío, tuvimos que poner unas cobijas porque no es suficiente el cartón, ¿no? Para cubrir a los niños del frío. Y cerrar la puerta tampoco es opción porque no hay luz al interior del aula, entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo nos iluminamos? De verdad que ahí salen a relucir una serie de situaciones que tiene que resolver la Secretaría de Educación, ¿no? Sin duda. Y para eso sí es para lo que se deben de utilizar los recursos para la educación de nuestros niños. Mire, los sueños están para cumplirse. Un claro ejemplo es el de Alejandro. Es un licenciado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que ahora fue seleccionado por la Universidad de Oxford para hacer un doctorado y le vamos a contar su historia. Tlaxcalteca es aceptado para cursar doctorado en la Universidad de Oxford. Se trata de Alejandro Díaz, quien cursó la licenciatura de Biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la maestría en Microbiología, enfocada en el desarrollo de vacunas. El pasado 8 de febrero recibió la noticia que fue aceptado en la Universidad de Oxford para realizar un doctorado. Definitivamente es un sueño que no esperaba cumplir. Uno siempre se imagina cosas y metas a largo plazo, ¿no? Y muchas veces no crees que van a pasar, solo son sueños, ¿no? Entonces ver materializado eso ahora para mí es un sueño hecho realidad, no puedo pedir nada más. O sea, la Universidad de Oxford es el mejor lugar del mundo para desarrollar vacunas a nivel de universidades. El proyecto de doctorado en el que trabajará Alejandro en la Universidad de Oxford será en el desarrollo de vacunas. Voy a trabajar en desarrollo de vacunas para enfermedades transmitidas por garrapatas, siendo que es bastante importante hoy en día en países como Estados Unidos y Europa. También en México, pero en México no se habla tanto todavía de esta enfermedad o de las enfermedades en general. Y voy a trabajar desarrollando vacunas de RNA, que son las más nuevas que existen. Y bueno, es en el laboratorio principal de la universidad. Sin embargo, el sueño de Alejandro podría estar en riesgo de no conseguir financiamiento, ya que la Universidad de Oxford cubre una parte, la otra la debe cubrir el alumno, por lo que pide el apoyo de las autoridades federales, estatales y a la iniciativa privada para poder cursar el doctorado. En la Universidad de Oxford no solamente es obtener el lugar, hay que obtener también el financiamiento para poder estudiar. Y por ejemplo, ahorita estoy buscando diferentes fuentes de financiamiento porque el año académico en Oxford ronda el 1.200.000 pesos. Alejandro tendrá que viajar en el mes de septiembre de este año a Inglaterra, ya que el doctorado inicia en el mes de octubre. Para Imagen, Miriam Bueno. Felicidades, por supuesto. Y vamos ahora con información del gobierno federal porque firmó convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con 11 estados de la zona centro de aquí de México. ¿Y qué buscan con esto? Pues fortalecer las labores, los trabajos de seguridad que realizan los gobiernos locales. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que para cumplir con las tareas de seguridad se requieren equipos honestos. Necesitamos equipos honestos que tengan bien clara la división entre la actividad que les corresponde realizar como autoridad y la que llevan a cabo los grupos delictivos. La secretaria de Seguridad del Gobierno de México participó en la firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP 2023, con entidades del centro del país, que se realizó en la ciudad de Puebla y estuvo encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con la asistencia de gobernadoras y gobernadores, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Para eso, los estados y los municipios cuentan con nosotros. Siempre estaremos del lado de lo honesto y lo justo, porque solo así podemos construir la paz que la población demanda. Hoy nos hemos dado cita en este lugar para cumplir con el compromiso de entregar recursos a los estados en materia de seguridad.
Rodríguez detalló los montos que recibirán las entidades del centro del país para las tareas de seguridad pública, como la capacitación y certificación del personal y la compra de equipo durante este año. La distribución se dará de la siguiente manera: 227.5 millones para Aguascalientes, 233.2 millones para Colima, 542.1 millones para la Ciudad de México, 604.5 millones para el Estado de México, 250.6 millones para Guerrero, 232 millones para Hidalgo, 241.4 millones para Morelos, 287.1 millones para Puebla, 227 millones para Querétaro, 228.7 millones para San Luis Potosí, 186.4 millones para Tlaxcala. Para Imagen, David Vicenteño. Vamos al Estado de México, a Toluca, porque ahí los habitantes están denunciando un ecocidio debido a la poda masiva e irregular de árboles. Fue el colectivo Cometa de Toluca quien alertó que decenas de árboles en el centro de la capital mexiquense fueron dejados sin una hoja. Esto hará que, imposible que se regenere. Las autoridades de Toluca realizaron la poda de árboles de manera excesiva, pese a que la norma ambiental indica que no se debe cortar más del 30% de la copa de un árbol. Argumentaron que tapaban las cámaras de vigilancia. Y ahí mismo en el Estado de México, la dirigencia del PRI confirmó que suman 40 las denuncias interpuestas contra la candidatura común de Morena, PT y Partido Verde a la gubernatura. Dijo que no permitirán la injerencia del gobierno federal en la elección y detalló que entre las quejas ante el Instituto Electoral del Estado de México están la violencia política de género y el uso indebido de recursos públicos. Elon Musk, el fabricante de vehículos eléctricos, confirmó que construirá su nueva planta de Tesla cerca de Monterrey, Nuevo León. El anuncio lo realizó en Texas durante el Investor Day 2023, donde estuvo presente el gobernador Samuel García. Se espera que sea construida entre 9 y 19 meses. We're excited to announce that we're going to be building a gigafactory in Mexico. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario y fundador de Tesla, Elon Musk, está interesado en seguir invirtiendo en México. Dijo que hablaron de una posible planta de batería que estaría instalada en Hidalgo. La juez Sandra de Jesús Zúñiga le otorgó una suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel, la cual frena de manera indefinida al Comité de Ética de la UNAM para que emita una resolución sobre el plagio de su tesis de licenciatura. Este miércoles fueron enterrados 3 de los 5 jóvenes que murieron el domingo pasado, cuando un convoy del ejército les disparó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras una supuesta persecución. Sus familiares les dieron el último adiós y exigen justicia a las autoridades. Bien, una semana de la explosión en la refinería Lázaro Cárdenas de Pemex en Minatitlán, Veracruz. Familiares de obreros que siguen en calidad de desaparecidos están desesperados. Dicen que las autoridades no les dicen si murieron, si no murieron, si están en el hospital. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Nosotros supimos que llegó el director de Petróleos Mexicanos al área afectada y pues tal vez no seamos tan importantes, pero yo creo que teníamos la esperanza de que se acercara a nosotros y nos dijera que no íbamos a quedar desprotegidas, que ellos nos iban a apoyar de alguna manera. Ustedes investiguen dónde se... Hilda es la esposa de Carlos Ascensión, uno de los 5 trabajadores reportados como desaparecidos tras la explosión del Centro Estratégico de Almacenamiento de Crudo Tuzandépetl en Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Ella, como el resto de las 4 esposas, siguen en zozobra porque hasta el momento Pemex no les da información ni les confirma la muerte de ellos, pero ya no les pagaron esta 14ª. Tenemos mucha incertidumbre, hay compañeras que viajan desde Chiapas, desde Villahermosa, Agua Dulce, y pues les cuesta mucho trabajo por la cuestión de la economía. Estamos desesperadas. No sabemos ya a quién acudir. Petróleos Mexicanos solo nos habla para decirnos están haciendo las labores de limpieza. La Fiscalía nos habla para seguir haciéndonos pruebas, pero de ahí no pasa. Hilda, desde el primer día se resignó a que su esposo no estaba con vida.
por lo que le puso un altar con velas y flores, en donde ella y su familia les hacen rezos, aunque aún no le entregan el cuerpo. Lo que pasa es que yo estuve ahí en donde estaba el incendio hasta las 3 de la mañana, 3:30, y ya se acercó una persona pues a decirnos que nada más iban a limpiar, pues ya no había más que hacer, era de esperarse, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, bueno, solo me queda esperar el cuerpo, pero necesitamos hacer oración, estar con misas, estar pidiendo por el descanso de nuestros familiares. Ella, como vocera del resto de las viudas, pide a Pemex que la investigación sea clara, que no culpen a su esposo, quien llevaba 43 años en la empresa y era el jefe del equipo, ni a los demás trabajadores. Nosotros tenemos miedo que Pemex haga lo que ha hecho siempre, ¿no? Echarle la culpa al que ya no puede hablar. Pero con las 5 esposas estamos dispuestas a luchar para que esta vez no sea así. Yo tengo muchas cosas que mi esposo tenía guardadas aquí en la computadora de la casa. Mi esposo era muy dedicado a su trabajo. Lo que más cuidaba era la seguridad de los trabajadores. A pesar del gran dolor por la pérdida de su esposo, Hilda tiene un poco de alegría en su corazón, porque ese mismo día, su hijo también iba a estar en el lugar del accidente, pero de última hora no fue. Mi hijo tenía ya varios meses ahí haciendo su servicio, y ese día mi esposo se fue temprano y a las 7 de la mañana me habló y me dijo, Hilda, ¿a qué hora sale Sergio? Yo bajé y le dije a mi hijo, oye, dice tu papá que a qué horas te vas, y me dijo, no, ma, voy a hablar con el ingeniero porque me voy hasta mañana. Si no, pues desafortunadamente él también hubiera estado ahí en esa explosión. Para Imagen, Tamara Corro. Muy buenos días, ¿cómo están todos? En vivo desde Acapulco, Guerrero. Seguimos transmitiendo desde el Abierto Mexicano de Tenis 2023 y vamos a ver nuestra pregunta del día. Mire, le pregunto a través de redes sociales para que nos diga, ¿la llegada de Tesla a México será el parteaguas para otras grandes inversiones? ¿Sí o no? Participen a través de @imagense, ya lo saben, son nuestras redes sociales, para que en este momento nos siga y ahí estemos en constante comunicación. Y mientras le cuento, mira, Cristal, pon mucha atención. Un pelo güero como tu hermana. Miren, en redes sociales se ha hecho viral este perrito debido a su peculiar aspecto. De acuerdo con varios usuarios, parece que el lomito anda como disfrazado, pero ¿qué creen? No, así es al natural. Vemos en pantalla su pelo es oscuro, pero el de la cabeza es güero. Los comentarios positivos hacia el perrito por parte de los internautas no se han hecho esperar, y es que la verdad está tiernísimo, está muy hermoso este perrito pelo güero. Para que lo adoptes, hermana. Regresamos al estudio. Mire, en Chilcuautla, en Hidalgo, se localiza el Cerro de las Biznagas. Es un sitio en el que hay ejemplares de esta variedad de cactus con más de 150 años. Las biznagas están en peligro de extinción debido a su extracción ilegal y la sobreexplotación, así que hay que tener mucho cuidado con ellas. Como testigos del pasar de los años en la Tierra, por casi 2 siglos, majestuosas biznagas de hasta 2 metros de altura han crecido en lo alto de un cerro que en su honor lleva el nombre del Cerro de las Biznagas, ubicado en la comunidad de Texcatepec del municipio de Chilcuautla, Hidalgo. Aquí cerca pues hay otro cerro, sí hay alguna matita, como de aquel lado la loma hay también, pero este lugar es donde más hay esta plantita. Me gusta, no sé, por la tierra, pues, a tierra seca que casi no hay humedad. Las biznagas tienden a crecer más grandes todavía que esta. Esta, por ejemplo, tiene como unos 50, unos 60 de estatura, pero hay unas más grandotas. Generaciones tras generaciones han podido admirar estos gigantes verdes que posan bajo los fuertes rayos del sol en grupos o de forma solitaria, y que para los habitantes de Texcatepec ya forman parte de su historia. Es algo muy bonito, una especie de planta, para mí es algo muy bonito que tenemos, que nos represente como Texcatepec, como el pueblo, que tenemos variedad de plantas aquí. Pues yo de que me acuerdo, pues igual, por decir, mi papá, mis abuelos, pues siempre han sabido que esta zona es donde hay nada más biznagas. Estas cactáceas se encuentran en peligro de extinción debido a su extracción ilegal, sobreexplotación y destrucción de su hábitat.
El Cerro de las Biznagas es una zona protegida en donde los mismos habitantes contribuyen al cuidado de estos ejemplares. Están protegidas, de hecho no se permite ni que se lleven pequeñitas, ni que se lleven grandes, ni para alguna medicina, nada. Están protegidas, de hecho es un delito arrancarlas. Persona que se lo sorprende arrancando y llevando, trasladando y vendiendo es sancionada, es multada. Información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señala que las biznagas se encuentran enlistadas como especies endémicas en peligro de extinción en la norma oficial mexicana, mientras que la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable establece sanciones económicas para quien extraiga de manera ilegal a estas especies. Para Imagen Noticias, Pauleta Hernández Arrazola. Buenos días, señoras y señores, 6 de la mañana ya con 49 minutos. Hoy estamos amaneciendo padrísimo aquí en Acapulco Guerrero, en el Hotel Princess Mundo Imperial. Fíjense, uno de los hoteles más emblemáticos, por supuesto, de Acapulco, inaugurado en 1971 y que sigue siendo un gran lugar para pasar un rico fin de semana, unas vacaciones y, por supuesto, sede del Abierto Mexicano de Tenis hasta el año antepasado. Pero bueno, también tenemos amaneceres de ustedes, mis queridos tuiteros madrugadores. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus imágenes todos los días. Vamos a ver el primer amanecer que nos envía Salrich Rice. Dice, así amanece en León, Guanajuato. Vénganse a la feria. Claro que sí, Salrich, vamos para allá. Gracias por invitarnos, que aparte también la Feria de León es lo máximo. Gracias por esta fotografía. Tenemos también otra imagen. Esta nos la envía José Tomás Cabello Moreno. Dice, así amanece en Ciudad de México, en día festivo de puente. Muchísimas gracias, José Tomás, por esta imagen que nos compartes. Y así también los quiero invitar a todos ustedes a que nos envíen sus fotografías a través de Twitter, @imagensea, #amanece, y nos digan dónde tomaron esa foto para compartirla aquí en este espacio. Y miren, les voy a contar este caso. Pongan mucha atención porque es bonito. En Brasil, un joven de 25 años fue hospitalizado tras sufrir un grave accidente de motocicleta que lo dejó tetrapléjico. Pero ¿qué creen? Llevaba más de 2 meses en tratamiento médico en el que estuvo rodeado por sus familias, sus amigos. Pero un día le llevaron a su mascota Max, un perro husky siberiano que se mostraba inquieto en casa al extrañar obviamente la presencia de André Luis, que es el nombre de este paciente. La médico que lo atendía notó que desde la primera visita el paciente presentó mejorías y comenzó a presentar movimientos en las extremidades. Ella explicó que el vínculo afectivo entre André y su mascota era tan importante que se asemejaba al de la alegría que produce la cercanía con un familiar muy querido. Pues es que sí, la verdad es que las mascotas se vuelven parte de la familia y el cariño que les tenemos puede ayudarnos a cualquier situación. Regresamos al estudio. Jueves y ya está con nosotros mi querido Luis Wertmann. Luis, ¿cómo estás? Paco, muy bienvenido. Buenos días, como siempre, y buenos días para todos. Y Paco, pues lo que ocurrió con Tesla va más allá del negocio. O sea, es una plataforma que como mexicanos, como México, debemos de tener hacia el futuro. Y para cerrar la brecha de la desigualdad y ocupar el lugar en el mundo, que nos corresponde. Y es esa gran mentira de ese mal chiste, ¿no? Que dice que Dios nos puso a los mexicanos para compensar toda la riqueza que tenía el país. Que tiene nuestro país, porque la verdad, Paco, sabemos que somos una sociedad trabajadora, que la gente es honesta, rica en valores, en cultura, pero siempre que estemos bien organizados, porque en muchos momentos hemos estado mal organizados, hemos sido apáticos y creo que todos queremos destacar cuando el momento lo requiere y lo hemos demostrado. Entonces, si a eso le sumamos la ubicación, los recursos naturales, el bono demográfico, pues tenemos todo lo necesario para que comience ese gran futuro. Y de veras, te pongo un ejemplo rápido, ahorita que los ovnis están tan de moda y todo esto, imagínate que aterrizara un extraterrestre.
y que nos preguntara quiénes somos como mexicanos. Y le diríamos que somos líderes fabricando pantallas, somos líderes fabricando tequila, mezcal, en turismo, en acervo cultural, en ciudades coloniales y en la maquila de tantos productos que se venden en todo el planeta. Y la pregunta que él nos haría sería, oigan, todos ustedes tienen las marcas líderes en el mundo. Y ahí es donde nos debemos de preguntar y responder, ¿por qué no hemos sido nosotros esos líderes? Entonces ahora con esta opción de Tesla vendrán muchas oportunidades para que como empresas, para los empresarios mexicanos, que hoy en verdad se piense en el presente, en el futuro, y que lo estemos haciendo en México. Entonces, aprovechemos siempre la oportunidad de capacitarnos y capacitar, de desarrollarnos y desarrollar, y lo más importante, caminando juntos como una sociedad, viendo a ese futuro y logrando esas metas que de veras una vez más se nos presentan y que no debemos de desaprovechar, querido Paco. Luis, dices una cosa que es totalmente cierta y creo que es muy necesario que lo tomemos en cuenta. De verdad, emprendimiento, ciencia, tecnología, el que tengamos ideas propias, el que esas ideas propias sean apoyadas, se puedan desarrollar y tengamos inventos nuevos, porque de verdad, como bien lo dices, pues bueno, somos los líderes en ensamblar pantallas, pero no hacemos ni el plástico de los controles remotos, no tenemos ni siquiera esa patente, ¿no? Entonces, a veces, e inventamos la televisión también nosotros, la televisión a colores en gran medida, y felicitar, Paco, a tu tocayo, a Francisco Cervantes, que fue reelecto al frente del Consejo Coordinador Empresarial, y a Esperanza Ortega, que también salió electa al frente de la Canacintra. Así es, muchísimas gracias, mi querido Luis. Gracias, Paco, un gran día para todos. Igualmente. Regresamos aquí a México y en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, un hombre fue asesinado por un perro en calles de la colonia Nueva Tzacoalco. Estas imágenes que fueron grabadas por las cámaras de seguridad del negocio en donde ocurre, se ve como la víctima primero estaba discutiendo con dos personas, con dos hombres. Uno de ellos tenía sujetado al perro, pero pues se lo decide lanzar y el animal pues persigue su instinto, se ve que vio también en peligro precisamente ahí a su amo, trató de liberarse este hombre, pero pues lo mordieron de forma muy importante, nadie lo auxilió y al final el perro fue asegurado por personal de la alcaldía Gustavo Madero y los dos sujetos fueron detenidos. Verdaderamente, ve nada más esto. Pues bueno, un asunto sin duda muy grave y un asunto que jurídicamente pues hay toda la responsabilidad penal. Es como si usted le pasa un coche a una persona encima, es un bien mueble semoviente, así está clasificado un animal dentro del Código Civil y pues esto es total y absolutamente responsabilidad de quien lo soltó. Ahí hay una responsabilidad penal muy importante. Mire, han pasado ya 4 días desde que elementos del ejército mataron a 5 jóvenes y dejaron a uno lesionado de mucha gravedad. Esto en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Hasta el día de hoy, la Sedena explicó que ya se coordinó con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones. En un ambiente de tristeza y frustración, este miércoles fueron enterrados 3 de los 5 jóvenes que murieron el domingo pasado cuando un convoy del ejército les disparó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras una supuesta persecución. Sus familiares les dieron el último adiós y exigen justicia a las autoridades. Pongan más atención en las personas que ponen porque están dañando tantas familias inocentes, o sea, que chequen las cosas como son, o sea, no nada más haberles tirado a lo loco.
Eso es lo que pedimos. Pedimos justicia por mi sobrino y por los demás chamacos. ¿Qué delito tenía si ellos no andaban haciendo nada malo? Que se haga justicia. Todos estamos en que deben de hacer justicia. Que se haga justicia a esto, porque eso no estuvo bien. Ellos venían de divertirse. Ellos no andaban haciendo cosas. Hasta este jueves se sabe que por lo menos 4 soldados que estuvieron en estos hechos fueron procesados por las autoridades militares y ya fueron entrevistados por la Fiscalía General de la República y de acuerdo a lo que arrojen las investigaciones podrían ser acusados de delitos del fuero militar como desobediencia y del fuero civil como homicidio y lesiones. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya investiga qué fue lo que pasó. Aclaró que su sexenio no es como el de otros expresidentes cuando aplicaban el mátalos en caliente. Incluso reveló que fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el que propuso la intervención de la CNDH para esclarecer lo sucedido en Nuevo Laredo. Las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados. En tanto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado al respecto. Recordaron que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Además, hicieron un llamado para que se cumpla con realizar una investigación apegada a los estándares internacionales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Alertaron también a las autoridades competentes para que adopten con urgencia las medidas pertinentes para proteger y atender debidamente a los sobrevivientes y testigos, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que han documentado lo ocurrido. Héctor Mendoza, Imagen. En más información, alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional fueron enviados a Sinaloa para que apoyen en trabajos de seguridad ahí en todo el estado. Hasta el momento no se sabe si los integrantes de la Guardia Nacional van a cumplir algún requerimiento, una tarea en específico ahí en Sinaloa, porque desde el pasado 5 de enero, cuando fue capturado Ovidio Guzmán, se han mantenido operativos en todo el estado que han permitido disminuir el poderío de los grupos delincuenciales de la zona, al menos eso es lo que se reporta. También en Sinaloa, pero esto es en el municipio de Ahome, fue asesinada la reina de la diversidad del carnaval de la comunidad de San Miguel Zapotitlán. Violeta tenía 35 años y fue encontrada en su vivienda con un golpe en la cabeza. Esto le ocasionó traumatismo cráneoencefálico y bueno, según la Fiscalía del Estado ya se abrió una carpeta de investigación, en este caso por crimen de odio, que está tipificado ahí en Sinaloa desde 2021. Y seguimos con estos lamentables casos, historias. Ayer ya dieron el último adiós, despidieron a la maestra que fue asesinada el lunes por otra mujer cuando salía de la escuela donde trabajaba. Familiares, amigos y conocidos de Verónica Fernández, la profesora del Centro de Atención Múltiple número 15, asesinada el pasado lunes en Orizaba, Veracruz, acompañaron sus restos con una procesión hacia el panteón. Su padre iba al centro del grupo sosteniendo una fotografía de Vero, como le decían cariñosamente. Ella posaba con su vestido de novia. Pero que también, ¿verdad?, queda para ustedes, los papás, los hermanos, aquellos que conocieron a la maestra muy de cerca, a la familia. Sabemos que era una persona entregada a las cosas que la llevó para ser una profesionista, para ser una persona de bien en nuestra sociedad. La profesora fue recordada durante una misa de cuerpo presente que se realizó en la iglesia de la Concordia. Posteriormente, el grupo salió rumbo al panteón municipal, en donde la profesora fue sepultada. La familia ha preferido no acercarse a los medios de comunicación como parte del duelo por el que están pasando. En lo que va del año, 11 mujeres han sido asesinadas en el estado de Veracruz. El caso de Verónica fue catalogado como pasional por el gobernador del estado en una publicación que realizó la noche de este martes en sus redes sociales. Una persona se encuentra detenida presuntamente por ser cómplice de la autora del asesinato.
Para Imagen, Roxana Aguirre. Vamos a una pausa. Finalmente se dio el anuncio oficial de que Tesla llega a México. Elon Musk se encargó de la presentación. Ahí estuvo el gobernador de Nuevo León. Le platico los detalles al regresar. Going to be building a gigafactory in Mexico. And we'll have obviously a grand opening and groundbreaking and whatnot. But we're excited to announce that the next Tesla gigafactory will be in Mexico near Monterrey. Así anunció Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la construcción de su nueva planta de Tesla en la zona metropolitana de Monterrey. Durante el Investor Day 2023 en Texas, en donde Tesla mostró a sus inversionistas sus innovaciones para el futuro, estuvo presente el gobernador Samuel García. Actualmente, Tesla cuenta con gigafábricas en el mundo, en Austin, Berlín, Shanghái y Fremont. La de México será la quinta. Se espera que sea construida entre 9 y 12 meses. El presidente López Obrador también dio a conocer detalles de su conversación con Elon Musk, en donde destacó que el dueño de Tesla mostró interés en invertir más en México y estas serían las opciones. Hablamos también de otras opciones. Hablamos del desarrollo del Istmo, hablamos de Hidalgo para una posible planta de baterías, pero está interesado en invertir más en México. Hablé del Plan Sonora con él. Y bueno, pues es el hashtag del día. De nueva cuenta se mueve en redes sociales, por supuesto, este tema. Elon Musk fue lo que comentó muchísima gente el día de ayer, lo sigue haciendo en las últimas horas y por eso es que traemos algunos de los comentarios, Paco, al respecto. La ironía, ¿no? Somos el país que está invirtiendo muchísimo dinero en una refinería para tener petróleo, para tener, pues ya sabemos, combustibles, y resulta que traemos también una fábrica de automóviles eléctricos. Pues bueno, ojalá que así sí se pueda, ¿no? Sí. La mano de obra sí, ¿no? Es más barata aquí, calificada, por supuesto, en nuestro país. Entonces sí hay algunos puntos, por supuesto, ahí a favor. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, tu amigo. Ya lo dije, me cae muy gordo, pero creo que lo hizo muy bien. Se cayó cuando era un momento complicado y el presidente López Obrador se quiso meter a la conversación. Lo hizo muy bien y ya cuando lo hace bien, pone su tweet payaso. Venga, léelo. Samuel García, ponte nuevo, ponte león, ponte guapo, Elon Musk, dinero, Elon Musk, Tesla. No, bueno, y salieron de ahí, varios de regios a decir que Monterrey es casi el centro del mundo, ¿no? Donde se genera ahí todo. Lo hacen muy bien, la verdad es que es una sociedad vibrante, son impresionantes. Pero bueno. Pero espérense. Jorge Garcés dice, pregunta a los morenistas, ¿López Obrador tiene fotografías así con Elon Musk? Samuel García fue de los principales actores en traer a Tesla a Nuevo León. El único logro de Andrés Manuel fue evitar que Tesla se fuera después de su capricho que se instalara pues en el sur. Bueno, sí fue una especie de berrinche, digamos. Yo más bien creo que él sabía perfectamente cómo estaba el asunto y lo que quería era meterse en la conversación porque no iba a estar en la conversación. Si decía, sí, lo van a instalar en Nuevo León, pues lo iban a quitar. Entonces, lo sabe hacer muy bien. Pues o sea, por más que digan, Javier Hidalgo, que es que también es de la 4T, tengan para que aprendan los que aseguraron que AMLO ahuyentaría las grandes inversiones. Elon Musk anuncia que la nueva gigafábrica de Tesla estará en México, y es oficial. Les digo una cosa, reitero lo mismo, ¿no? Salen sobrando el enfrentar sobre un tema que nos va a beneficiar a todos los mexicanos. Sí, pero también, Javier, sí recordemos que se frenaron algunas instalaciones como la cervecera, ¿te acuerdas? Que también dejaría Eso fue en Mexicali, sí, por un asunto que tenía que ver con agua. Ahí sí es agua potable. Quizá era otra historia. Hay que recordar una cosa importante de Mexicali. Mexicali es el lugar de la República Mexicana en donde se fabrica la mayor cantidad de cervezas artesanales. Sí. Cuando hubo problemas graves en la ciudad, mucha gente inició con el negocio de cervezas artesanales. O sea, es un asunto complejo, no es nada más, pero
Pero hablando de frenar inversiones. Bueno, exactamente. Marta Delgado, vas, Paco. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, alguien que sí también tuvo que ver precisamente en esta negociación, con Elon Musk, CEO de Tesla, quien esta tarde confirmó la construcción de una megafábrica de autos en nuestro país. A nombre de todo México le damos la bienvenida y nuestro total agradecimiento. El futuro empieza hoy, no mañana. Tesla en México. Pues este fue un mensaje bonito y cordial, ¿no? Dándole la bienvenida a Elon Musk aquí a nuestro país. Dijo el presidente que lo va a llevar a pasear por la República Mexicana y el estado que mencionó ahí primerito fue Sonora, no por presumir, pero pues dijo, lo voy a llevar a Sonora. Ahí es la base, bien. Es la base del programa de litio. Sí. Y tiene razón, pues exacto. Es lo que se necesita para las baterías de los coches. Sí, con este programa además que van a arrancar. Que lo lleve allá a los arbolitos a que se coma un callo de hacho. Mariscos. Callo de hacho, no, callo de hacha. De hacha. Sí. Oigan, y bueno, vamos, ya no tenemos más, ¿verdad? Más tweets, pero bueno, vamos con el gobernador precisamente de Sonora, mi querido Paco. Alfonso Durazo dijo que la entidad puede representar pues, una oportunidad de inversión, lo que comentábamos para Tesla, en energía sostenible. Explicó que se expondrá el Plan Sonora, este es el que te quería decir, el Plan Sonora. Le van a exponer a Elon Musk para que pues alguna de las ramas de producción se establezca ahí en este estado de la República. El Plan Sonora de energía sostenible es la mayor apuesta del gobierno de México en materia de generación de energías limpias y podría ser de interés pues para invertir y aprovechar el momento por el que atraviesa el estado. Miren, más información, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga le otorgó una suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel, la cual frena de manera indefinida al Comité de Ética de la UNAM para que emita una resolución sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, quien además habría plagiado su tesis de doctorado de la Universidad Anáhuac. La UNAM, por su parte, lamentó esta determinación judicial, sin embargo, la va a respetar. A través de un comunicado detalló que la medida retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética evite el dictamen correspondiente sobre una aprobación indebida de textos y respetando los derechos de los exalumnos involucrados. Su comité estaba por concluir el trabajo y, por último, advirtieron que harán uso de todos los medios que la ley otorga en contra de esta suspensión, que le ordena no emitir resolución alguna. Y mire, hablando de la ministra Yasmín Esquivel, ya se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de faltar el lunes y el martes. Participó en la sesión como de costumbre, ¿no? Sin hacer referencia al nuevo caso de plagio que ahora se le atribuye por parte de la Universidad Anáhuac. Y hablando de los ministros, Paco, precisamente el presidente López Obrador ayer criticó y duramente a los ministros, pero también a magistrados y a jueces. Y es que dijo que desde que llegó al cargo Norma Lucía Piña, que asumió pues la presidencia de la Suprema Corte, ha habido una serie de fallos emitidos a favor de los presuntos delincuentes. Eso lo considera así el presidente y ante esto les pide que impartan justicia y que no tomen su crítica como una intervención, sino como una manera de atacar la corrupción. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Bueno, vamos ahora al tema de la reforma electoral y es que ayer el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que fue promovida por el INE en contra de esta primera parte del Plan B. El INE argumenta una posible violación a sus facultades legales, además de la acción de inconstitucionalidad en contra de las mismas reformas. Y precisamente hoy a la medianoche se publicó ya el Plan B en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué significa esto? Pues que entra en vigor el día de mañana, aunque sus disposiciones no serán aplicables, recordemos, para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Entonces ya el asunto queda en manos de la Suprema Corte. Los ministros tienen que determinar la constitucionalidad y validez de este Plan B antes de junio de este año, cuando son las elecciones en estas dos entidades. Y para declarar inválido el Plan B se necesita que 8 de los 11 ministros voten en ese sentido. Esta reforma electoral debilita las funciones del INE y el Tribunal Electoral y disminuye, recordemos, a su personal, además de que permite a los funcionarios hacer propaganda.
Y en este contexto del INE, la reforma electoral, durante su participación en el Foro DMI Decida Summit 2023, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la marcha que se llevó a cabo en más de 100 ciudades de México en contra de este Plan B. Detalló que esto es importante para la democracia, una democracia que muchas veces tiembla por los casos de corrupción y de abuso de quienes ostentan, de quienes están en el poder. Las manifestaciones que se vieron en México se deberían de celebrar porque es parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles y miles, arriba de 100,000 personas, para algo que les importa. ¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que China se defendió nuevamente de los señalamientos de Estados Unidos que apuntan a que el COVID-19 se originó por un accidente en uno de sus laboratorios. La portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China le respondió al director del FBI, Christopher Wray. Sin embargo, el jefe del Servicio de Seguridad insistió en esa hipótesis durante una entrevista para la cadena Fox News. Estados Unidos una vez más vuelve a agitar la teoría de la filtración del laboratorio, lo que no desacredita a China, pero sí rebaja aún más su propia credibilidad. Llamamos a Estados Unidos a respetar la ciencia y los hechos, que deje de politizar el rastreo del origen del nuevo coronavirus, que evite que la infección socave la solidaridad de la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia y la cooperación científica mundial en búsqueda del origen. Vean nada más esta atrocidad. El Ministerio de Salud de Irán informó que cientos de niñas en diferentes escuelas han sufrido ataques de envenenamiento leve en los últimos meses. Algunos políticos sugirieron que podrían haber sido blanco de grupos religiosos que se oponen a la educación de las mujeres. Los ataques se producen en un momento crítico para los gobernantes clericales de Irán que se manifestaron a meses de protestas antigubernamentales. Se cree que en el agua o incluso en los aires estaban dejando pequeños químicos que durante meses le han enfermado a las alumnas, incluso a algunas les costó la vida. En otras noticias le cuento, vea nada más esta escena. La activista climática Greta Thunberg fue detenida una vez más junto con decenas de personas durante una nueva jornada de movilizaciones frente a la sede de varios ministerios esto es en Oslo, Noruega. Defendían los derechos de la comunidad Sami que protesta por la presencia de 2 parques eólicos en sus territorios. En los últimos días los activistas habían bloqueado las entradas a los ministerios de Hacienda, Petróleo y Energía y entonces llegó la autoridad que la trepan y que se la llevan. En otras noticias le cuento que un firmamento sigue brindando grandes espectáculos en este 2023. Tras el paso del cometa verde hace unas semanas, ahora los aficionados y no aficionados a la astronomía podrán presenciar otro evento único. Venus y Júpiter parecerán encontrarse en el cielo y casi chocar pese a estar separados por millones de kilómetros. El fenómeno conocido como conjunción planetaria que sucede cuando un planeta aparenta estar cerca de la Luna, estrella u otro planeta es algo que ocurre cada año, pero este será particular. Ojalá tenga oportunidad de verlo. Vamos, señoras y señores, vamos a ver cómo va nuestra pregunta del día. Espero que ya hayan participado. Les recuerdo que a través de @ImagenSea pueden seguirnos y participar. La llegada de Tesla a México será el parteaguas para otras grandes inversiones. ¿Qué dicen los mexicanos? Así va el resultado. Sí, 68%, no, 32%. Sigan participando, compartan su opinión. Para nosotros es muy importante ver qué dicen ustedes a través de nuestras redes sociales. Y mire, mientras le cuento, qué bárbara esta niña. Es una niña que a los 11 años ya es millonaria. Ella se llama Pixie Curtis y es australiana. Se convirtió en una empresaria a esta corta edad. Hace 3 años emprendió una tienda en línea de juguetes creados por ella misma. La empresa se llama Las Inquietudes de Pixie, en la que ella diseñó los juguetes. Ahora Pixie recibe más de 2 millones de pesos al mes. Fíjese nada más, por la comercialización de peluches y muñecos. También ha hecho colaboraciones con marcas de ropa en donde pone su nombre Pixie. Ante el éxito de su empresa, acaba de decidir que se va a retirar del mundo empresarial para dedicarse por completo a su familia y a sus estudios. ¡Wow! Pues qué ejemplo de esta niña. Ojalá a todos nos vaya igual de bien. Regresamos al estudio. Gracias, Marlene. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero todavía hay mucha información, ¿eh? Nos vamos a enlazar con Atalo Mata con este asunto de que se están robando las coladeras de metal. Lo último del Abierto Mexicano de Tenis también. Nuestro tema de la semana, la obesidad y mucho más. No se vayan, no le cambien.
En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Talo Mata, está en las calles de la alcaldía de Iztapalapa. Vamos a ver las nuevas tapas de plástico en las alcantarillas que incluso traen un chip para poderlas rastrear, ya para que las ratas dejen, por supuesto, de estarse llevando las tapas. Mi querido Talo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues sí, fíjate que este ha sido un problema que la ciudad ha tenido por muchos años, el robo de las tapas de fierro, de acero, pues que finalmente se utilizan para comercializarse, y pues ahí este tipo de personas pues se llevan las tapas y hacen negocio con ello. Estoy aquí justamente en la alcaldía de Iztapalapa con David Calderón. Él es el ingeniero David Calderón, él es director de mejoramiento de la infraestructura vial de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Muy buenos días, ingeniero. Muy buen día. Ha sido un problema esto del robo de las tapas, ¿verdad? Y ahorita pues ya se está trabajando en ello, en la sustitución de estas tapas de acero. Es correcto, iniciamos en el mes de noviembre la sustitución por materiales reciclados como policoncreto o polietileno. Es correcto. Aquí tenemos incluso, Paco, algunos ejemplos. Mira, déjame mostrarle, le pedimos a Karim Hamed. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, ingeniero, estas tapas con toda la estructura, con la base, pues esto es lo que le quitan y lo que le arrancan para llevarse la tapa, ¿no? Es correcto, estas son las que, lo que cuenta ahorita la infraestructura de la ciudad, es material de fierro fundido, y lo estamos sustituyendo por material de policoncreto, como es el caso en esta coladera, en esta rejilla de piso. Esta ya es una sustitución. Esta es a base de policoncreto, que son resinas minerales con polímeros, ¿sí? Y esta coladera de banqueta también fue sustituida. También era de fierro fundido, ahora es de policoncreto. Ok, esta es, digamos, la comparación, la nueva tapa. Ajá, la nueva tecnología con el nuevo material, y esta era la anterior. Pues sí, y aquí vemos algunos otros ejemplos también. Digamos que la tapa más pesada, y la podemos mostrar, la más pesada y la más ligera ahora. Es correcto, este material ya es de polietileno, ¿sí? Esta tiene un peso de 42 kilos y es más fácil su movimiento. Aquí podemos observar que la puedo mover, ¿no? Es mucho más fácil. Su valor comercial de este material pues no tiene nada que ver con el fierro fundido, que es el que ahorita pues comercializan la gente, ¿no? A ver, ingeniero, ¿y esta la puede levantar? No, aquí la cadera se le cae. No se puede, esto pesa como 120 kilos. Ajá, ya es pesadísima. Y aún así se la llevaban, pues ¿cómo le hacían? Yo creo que entre muchas personas lograban destapar y llevárselas. Es correcto, se tomaban su tiempo, iban en brigadas completas, es lo que hemos visto en los videos. Ajá. Ahora, esta otra, por ejemplo, es, digamos, un modelo también diferente, ¿no? Lo mismo, es una coladera de banqueta y mira nomás el peso, esto valor comercial pues realmente no tiene. Esa tapa, por ejemplo, le pido a Karim, esa que está ahí en el arroyo vehicular, también acaba de ser sustituida, ¿verdad? Y es de la misma calidad nueva que se tiene ahorita con los polímeros. Sí, es de policoncreto, fue sustituida por una de fierro fundido. Acá tenemos la muestra de este lado. Y bueno, esperemos la durabilidad que tiene, pues es igual que la de fierro fundido, y su diseño también está destinado para el soporte de las cargas de las vialidades primarias. Por último, ¿esto se va a hacer en toda la ciudad o nada más en algunas partes donde se las roban? Por parte de la Secretaría de Obras estamos sustituyéndolas, ¿sí? Las que se encuentran ya en un estado de deterioro las estamos cambiando por esta nueva tecnología, y las que hay que renivelar también se aprovecha el momento. Y el sistema de aguas por su parte está haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa con lo de los chips? Paco Sea comentaba también lo de los chips, hay unos rastreadores, esos pronto se estarán colocando también para que vayan ahí mismo en las tapas. Es correcto, para hacer la trazabilidad del accesorio. Ahorita el sistema está en desarrollo por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública, la ADIP, y en un par de meses, 3 meses podemos tener algo ya. ¿Sí? Muy bien.
Ingeniero, muchas gracias por esta información. Sus órdenes. Muy bien. Gracias al ingeniero David Calderón y a la Secretaría de Obras y Servicios. Un trabajo importante, pues ahora ya se le está metiendo nueva tecnología, Paco, pues para combatir, como tú bien lo dices, a la rata de la Ciudad de México. Sí, ratas infelices, todos se roban. Cuidado, no te vayan a robar hasta lo que estás muy cachetón. Te pueden vender por kilo. No después. les vaya a gustar, ¿verdad? Como Van a las... hacer carnitas. Te mando un abrazo, Talo. Órale, Paco, gracias por tu cariño de todos los días. Sabes que siempre. Dios, chiquitín. Gracias, Andy. Vamos al tema de la semana. ¿Usted sabe qué son los trastornos alimenticios? Son afecciones graves de salud mental, sobre todo. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida, la conducta alimentaria, sobre nuestro físico también, que a lo mejor tenemos alguna imagen distorsionada, pero vamos a conocer un poco más al respecto. Vivimos en una sociedad obsesionada con estar delgada y demostrar que tiene un buen estado físico y de salud. Esto nos puede llevar a estar en una competencia constante por lograr una mejor apariencia. Y con esta existe la posibilidad de desarrollar algún trastorno de la alimentación que pueden afectar a personas de cualquier edad, peso y género. Siendo por mucho la más común la anorexia nerviosa, o más bien la más claramente y fácilmente diagnosticable, sobre todo por las características físicas y las consecuencias metabólicas y endócrinas que puede tener este padecimiento. Está también la bulimia, que esta se asocia muchas veces o es más frecuente la presencia también de obesidad, así como el trastorno por atracón, que nuevamente se asocia más a obesidad, o el trastorno por evitación de alimentos. En México se registran aproximadamente 20,000 casos de anorexia y bulimia cada año, según cifras de la Secretaría de Salud. Los más afectados tienen entre 15 y 19 años. Es más frecuente en las mujeres, en una proporción de 10-1 frente a los hombres. Quienes padecen anorexia tienen mucho miedo a subir de peso o convertirse en personas obesas. Ese temor no desaparece ni perdiendo kilos, porque tienen una imagen distorsionada de su cuerpo. La obesidad no necesariamente, es más, no es considerada como tal una enfermedad neuropsiquiátrica. La anorexia lo es. Ahora, sí hay muchas cosas que se comparten en común, principalmente justo desórdenes psicológicos, trastornos propiamente, como son la ansiedad, la depresión o incluso la alexitimia, es decir, la incapacidad para reconocer las emociones, describirlas o incluso pues tener la capacidad de identificar, tanto así que pues, muchas de estas personas muchas veces pueden llegar a no reconocer si cierta sensación es más una sensación de hambre, una sensación de tristeza o una sensación de sueño. En el caso de la bulimia, las personas comen de todo, de manera insaciable y rápidamente. Después vomitan o hacen ejercicio en exceso, algo que no sucede con los atracones, donde la comida está ligada a emociones como la tristeza, enojo, ansiedad. Una vez que se reconoce uno de estos trastornos de la alimentación en una persona, es importante acudir con especialistas. Los pacientes necesitan psicoterapia, controles médicos, asesoría nutricional e incluso medicamentos para lograr recuperar la nutrición adecuada y alcanzar un peso saludable. Y es que caras vemos, corazones no sabemos. Una frase que aplica muy bien en temas de salud, pues ni todos los que tienen sobrepeso están a un paso de la muerte, ni todos los delgados cuentan con buena salud. De hecho, las enfermedades por una mala alimentación o índice alto de grasa visceral son igual de peligrosas sin importar el peso. Y miren, empecemos por los gordos. Quien esté por encima de su peso ideal, según el diagnóstico de un médico o un nutriólogo por un alto nivel de glucosa en sangre, es un candidato ideal para la diabetes tipo 2. Hipertensión arterial por el evidente aumento en la presión en sangre, que puede derivar en infartos o ataques cerebrovasculares. Obviamente, hígado graso por acumulación excesiva de grasa en este órgano, con posibilidad de tener cirrosis si no se cuida. Apnea de sueño por una mala respiración durante la noche por el evidente estrujamiento de las vías respiratorias por el peso. Y problemas osteoarticulares, pues tus huesos están cargando más de la cuenta. Claro que también está el tema de la infertilidad, cáncer de tiroides y muchísimas otras cosas más. Ahora vamos a pasar con los flacos. Cuando los
niveles no son normales, hay una disminución importante en las grasas buenas, los músculos y huesos no están nutridos debidamente y entonces si estás un 10 o un 20% por debajo de tu peso ideal más de 6 meses al año, hay que prender las alarmas. Pues una persona delgada en exceso tiene casi 2% más posibilidades de fallecer que una persona con sobrepeso. Pues la malnutrición se asocia también por problemas de salud mental, adicciones y anemias. Estas últimas se presentan ante una deficiencia en hierro, glóbulos rojos de mala calidad y sin oxigenación en los tejidos. También está el tema de los huesos, pues la osteoporosis hace que los huesos se queden sin la protección por carecer de grasa corporal, algo que se agrava con los años. Y en el caso de las mujeres, también un bajo peso les trae problemas con el periodo menstrual e incluso cuando hay una masa corporal baja, imagínense nada más, tienen 40% más posibilidades de desarrollar endometriosis que quien tenga obesidad mórbida. Ya no digamos ante un embarazo, el cual será un riesgo sin una buena alimentación que entre otras cosas disminuirá el líquido amniótico. Y bueno, como verán, el peso, la alimentación y el ejercicio es un tema de equilibrios. Consulta a tu especialista, no te dejes llevar por las apariencias y mejora lo más pronto tu salud. Y es que, Paco, a veces nos vamos con la finta de una persona que está delgada, entonces está sana, y no, puede ser todo lo contrario con una persona gordita. Un equilibrio, ahí es muy importante también. La desnutrición es un grave problema de salud. Sobre todo con estas nuevas generaciones que quieren estar demasiado delgadas y creen que con eso van a estar saludables y luego cuando les hacen estos químicas de laboratorio, resulta que dan una anemia impresionante. Sí, hay que estar verdaderamente en equilibrio. Y también que los bebés gorditos ya no son sanos, ¿no? No, como van a ser sanos. ¿Ves? Están más bonitos, así cachetoncitos como Atalo, pero no es para tanto, ¿no? Vamos con Andrés. La leyenda del taekwondo María del Rosario Espinosa transmitirá a sus conocimientos al ser nombrada entrenadora. Eda Padilla nos cuenta más al respecto. El presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raimundo González, junto con autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y del Comité Paralímpico, presentó a la triple medallista como nueva entrenadora de la Selección Nacional de Para Taekwondo. Y quiero anunciar oficialmente que María del Rosario Espinosa forma parte del cuerpo de entrenadores en la disciplina de Para Taekwondo. María del Rosario dijo sentirse muy contenta y satisfecha de poder apoyar y trabajar con atletas que tienen la mira fija en París 2024 y Los Ángeles 2028. Creo que el Para Taekwondo me dio esa oportunidad de estar ahí y sobre todo el verlos a ellos cumplir ese sueño de estar en los Juegos Paralímpicos. Y la cereza del pastel pues fue el ver la bandera en lo más alto. La medallista olímpica explicó su proyecto de trabajo. Ahora sí que nuestro proyecto a mediano plazo sería París, porque tenemos lo que es Juegos para Panamericanos, pero también hay una proyección en este equipo para Los Ángeles. María también habló de su retiro como atleta y lo que este tema conlleva. Que decidimos hacer como el retiro el 19 de noviembre, ahí en Campeonato del Mundo, con mi gente, con el espacio de un Campeonato del Mundo, pero sobre todo ese día para mí fue muy importante porque estaba viendo a las nuevas generaciones del taekwondo. Finalmente, la taekwondoín comentó acerca de que los objetivos cambian y como entrenadora, ahora será transformar la vida de los para taekwondoínes. Siempre se los mencionamos a cada uno de ellos cuando llegan a una selección nacional. Lo importante es la disposición que tengan ellos, porque sus vidas pueden cambiar. Para Imagen, Eda Padilla. ¿Cómo estás? Que no te quiere hablar, Pablo. No me quiere hablar, estoy enojado. Esta semana enojado, te tiene como aborrecido. Escuchar las barbaridades que dices. Es que me hace unas preguntas tan cállate, incómodas. Andrés. Sí. Cállate. ¿Yo qué digo? No digo nada. Cállate. Vamos con nuestros compañeros de Pisa y Corre. Pam, Poncho, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola, muy buenos días, mi querido Paco. Qué gusto saludarte a ti y a todos allá. Hola. En tu lujoso foro. Hombre, porque es lujoso ese foro, ¿eh? Hombre, ay, es carísimo. Es de pipa y guante. Así es. Me lo prestó el príncipe Carlos. Tenemos el día de hoy una entrevista con Marta Delgado para platicar sobre el asunto de esta gigafábrica de Tesla y también una historia muy bonita de unos policías, de esas que te devuelven calorcito al corazón. Pues ya estamos pendientes y listos para verlos. Les mando abrazo y gran día. Gracias, igualmente, buen día. Y muchos saludos. Esto es lo que habrá hoy de Pisa y Corre.